Enredando las mañanas. Marcha del Orgullo en Capital Federal. Encontramos que hay un evento oficial, otro escenario que según la Marcha del Orgullo oficial se lo adjudican al Ministerio de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Y bueno, después distintos grupos que nos hemos encontrado, reunido durante las últimas semanas para hacer un evento disidente. Primero quiero contar un poco respecto de la historia de, por ejemplo, las contramarchas. ¿Sí? Ustedes saben, porque algunas nos han preguntado, dice, cuando escucharon por primera vez que nosotros estábamos usando términos como la idea de contramarcha, ¿no? Decían, bueno, wow, qué fuerte suena esto, ¿no? Qué sé yo, como pensar una contramarcha del orgullo, como digo, teniendo quizás un imaginario, ¿no? De que el espacio del orgullo como espacio de confluencia es algo muy democrático, que podrá tener sus matices, ¿no? Pero como si fuera una cuestión de matices, ¿no? En definitiva, pero ¿cómo vas a hacer una contramarcha? Bueno, nosotros hacemos un evento disidente porque entendemos que esta marcha está lavada de cara y de contenido hace mucho tiempo, y que no solamente se lavan a sí mismos en relación a las consignas que levantan o no, sino que también de este modo lavan la cara de los gobiernos sistemáticamente uno tras otro, y asimismo de las empresas. Quiero contarles entonces que la tradición de hacer un contraevento en el marco de la Marcha del Orgullo de Capital Federal es histórica. Loana Berkins impulsó durante muchos años, junto con Diana Zacayán también, eventos de contramarcha, poniendo escenarios opuestos al escenario principal que durante muchos años fueron en Congreso. Ponían escenario Plaza de Mayo, otras veces se apostaban adelante de la columna antes de que fueran a salir, ¿no? Como para impedir por un rato y hacerse ver por un rato ante las columnas oficiales. Y bueno, y hace ya varios años también hubo un espacio, o sea, digo, en estos últimos años hubo un espacio que se llamó Orgullo en Lucha, del cual después gran parte del armado kirchnerista hizo utilización tomando el nombre y cambiando, en vez de ser Orgullo en Lucha, se pusieron Orgullo y Lucha, ¿no? Pero Orgullo en Lucha fue una columna independiente que reivindicó el estar atrás de todo, ¿no? El marchar en retaguardia y siempre en disidencia, ¿no? Digo, lo que quiero decir con todo con este repaso rápido es que existe una tradición ya plantearse en disidencia. Vamos a contextualizar un par de cosas respecto de la coyuntura actual, ¿no? Para empezar, digo, bueno, y esto no es actual, el marchar en disidencia tiene que ver con que la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Capital Federal está monopolizada ya hace muchos años principalmente por un sector que se llama la Federación LGBT. Que de federación, digo, es muy interesante su manejo, ¿no? Porque entre otras cosas ustedes van a poder comprobarlo ahora mismo. La manera en la que se llama la Marcha del Orgullo de Capital Federal es la Marcha del Orgullo de Argentina, ¿no? O sea, el Instagram mismo se llama así, entonces es contradictorio, ¿no? Que siendo especialmente, digamos, monopolizado por un espacio que se llama la Federación, se nombre como la Marcha Argentina la que sucede en Capital Federal, ¿no? Eso es uno de los primeros puntos y una de las críticas más interesantes que vi en su perfil de Instagram en estos días que alguien le hacía, ¿no? La Federación LGBT fue un sector que presentó un proyecto de ley de identidad de género que, en pos de alcanzar el cambio registral, previamente las personas trans y travestis, transexuales y transgéneros teníamos que contar, ¿sí?, con reconocimiento de profesionales médicos, es decir, con una ley de carácter patologizante. Y el discurso con el que sostenían que esa era la ley por la cual, el proyecto de ley que había que impulsar, era en el orden de impulsar como movimiento las reformas que efectivamente sí sabemos que vamos a poder conseguir en esta sociedad. Desde el vamos, esa es su horizonte, ¿no? O sea, pelear por lo que estamos en condiciones, ¿no?, concretas, reales, de alcanzar. Y siempre que nos dicen así, yo creo que tenemos que dudar fuertemente, ¿no?, de quien nos esté planteando ese discurso, sobre todo cuando ya tienen años de carrera dentro del Estado, ¿no? Eso me parece que es la otra situación. Cuando desde el mismo Estado nos están viniendo a decir qué es lo del orden de lo posible que podemos pedir o reclamar, y sobre todo cuando eso se está tratando de nuestras propias necesidades y urgencias, ¿no?, es necesario poner, por lo menos, digamos, es necesario realizar un debate, es necesario poner en duda lo que nos están diciendo. Esa es la historia de este sector, ¿no?, que se abroga la oficialidad de la marcha. Luego de eso, hay muchas prácticas del uso del espacio público que son terriblemente expulsivas. Por ejemplo, que ponen camiones a todo volumen, imposibilitando que ocurran performances en el espacio, que ocurra un uso del espacio, ¿no?, en el cual, por ejemplo, suceder una acción política
colectiva tan espontánea como es la de producir un cantito de reclamo. Eso es imposible. Vos lo que estás yendo es a una fiesta. Hay una cuestión muy seria también de discusión a dar. Una cosa es celebrar para resistir y otra cosa es también o celebrar como forma de resistencia y otra es la banalización total, el banalizar, el pelar absolutamente, ¿no? de la profundidad de los reclamos y de las luchas históricas y generar lo que hoy en día se entiende que es la marcha del orgullo de Capital, que es una fiesta, ¿no? Digo, la gente lo vivencia como una fiesta. Entonces, volviendo a la situación actual respecto de la discusión con el Ministerio de Géneros y la marcha del orgullo capital, o sea, la comisión directiva organizadora nombrándose como CGT, es muy interesante, ¿no? Que entre otras cosas le dicen al Ministerio de Géneros, que para mi gusto no es tanto de mi devoción, digo, ¿no? No es que me voy a posicionar de ese lado, no, un momento. Pero de todas maneras le dicen, ustedes están atentando contra la posibilidad de organizar seguramente esta marcha, ¿no? O sea, como digo, le estaban como tirándole una amenaza respecto de la seguridad del espacio, ocupando un rol terriblemente vigilante en el discurso. Lo que ninguno de los dos sectores está poniendo en discusión es que están gastando cantidades de dinero con el cual la población LGBT más vulnerable, digo, podríamos empezar a impulsar un programa, ¿no? Porque, dicho sea de paso, los fondos para los programas de población LGBT en los ministerios de género de Provincia de Buenos Aires y de Nación, en algunos casos cuentan casi con el mismo dinero que el gastado solamente en este evento este año, ¿no? Y digo, porque es interesante plantear acá que estas organizaciones, digo, estos grupos grandes que se están peleando por el aparato de la marcha, están ambos dentro de la estructura estatal, son presupuestos que son aberrantes pensando cuáles son nuestras condiciones materiales, la gran mayoría de nuestra población actualmente. Entonces voy, luego de toda esta crítica, a plantear cuál es lo que sí nos reúne a nosotros, cuál es nuestra convocatoria. En primer lugar, nosotros entendemos que parte de todo el problema, que digo, ¿no? Porque en definitiva hasta ahora me divertí contando las escaramuzas del poder, ¿no? Contando cuáles son las idas y vueltas, los dimes y diretes entre un sector, ¿no? Como ya dije 88 veces, la comisión organizadora de la marcha, que tiene mucho vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social y el INADI, y el Ministerio de Géneros por el otro lado, con otros sectores, otras organizaciones LGBT. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de fondo que nos preocupa inmensamente? La banalización, reitero, de nuestras luchas y de nuestros reclamos y nuestras urgencias. Porque lo que se ha sostenido en este tiempo, donde nuestras agendas son levantadas por los estados y en ese sentido banalizadas, es una agenda totalmente desde un lugar de lo representativo, ¿no? Se pasa por esta cuestión de empezar a construir políticas muy nominales, ¿no? Digo, políticas que no tienen gran costo de presupuesto, pero con las que se puede hacer mucho cartel, mucha bandera, pero que en definitiva, nuevamente, no tienen un impacto significativo sobre nuestras condiciones de vida materiales. El gran ejemplo de eso, porque salió mal, aparte, fue el decreto de la X. Y digo que salió mal en el sentido de que durante el mismo acto en el que se llevó a cabo, compañeros activistas salieron a responder que la acción no había sido consensuada, pensada ni siquiera con la misma comunidad. Al respecto de estas políticas nominales voy a dar otros ejemplos más. El programa ENIA, que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, entre otras cosas, saca un material, ¿no? En el cual no elige utilizar el lenguaje inclusivo y explica que de una u otra manera van a utilizar la O y la A en vez de la E, porque entienden que de esa forma están abriendo ese camino a que todos se sientan nombrados o sean partes, ¿no? Digo, sin dejar de comprender, o sea, más bien, sin comprender que en realidad cuando hablamos con la E es porque entendemos que existen vivencias que están más allá de lo masculino y lo femenino. Para demostrarle que no tengo nada que ver con el Ministerio de Género, voy a hacer una crítica necesaria y que no se ha elevado demasiado aún, que es la imposibilidad de incorporar compañeras trans y travestis al programa Acompañar, programa realizado con el fin de dar un acompañamiento económico e integral, en el sentido de que supuestamente prevé también ayuda en el armado de redes de contención y de acompañamiento psicológico a personas que estén en situación de violencia por motivos vinculados a su género, ¿sí? El programa Acompañar, en sus fundamentos, está dirigido a población trans y travesti, entre otras, ¿no? Dice mujeres, lesbianas, personas trans y travestis. Lo cierto es que, sin embargo, el programa, entre otras cosas, tiene
tiene una incompatibilidad con el programa Potenciar Trabajo. Es decir, que si vos estás cobrando el programa Potenciar Trabajo, no podés acceder al programa Acompañar. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que a partir de la pandemia, la población trans y travesti que obtiene sus principales ingresos del trabajo sexual y o prostitución, la gran mayoría de estos ingresos empiezan a fluctuar. Los primeros meses de pandemia caen fuertemente porque la persecución a las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución que ocupaban el espacio público crece, ¿no? Porque al necesitar permiso para circular y no considerarse una actividad esencial, no tenían motivo legal para estar circulando, se restringen las posibilidades de realizar la actividad económica a partir de la cual obtenían ingresos. Digo, la situación estaba a punto de estallar, el Ministerio de Géneros hace un convenio con Desarrollo Social y ingresan a personas en situación de riesgo por violencias con motivo de género al programa Potenciar Trabajo. En el programa Potenciar Trabajo prevé la asignación de la mitad de un salario mínimo vital y móvil. En este momento está un poco menos de 11.000 pesos. Digo, son personas que reciben y cuyo dinero, digamos, menos cambiante en el tiempo son esos 11.000 pesos por mes, que en general en este momento no está alcanzando ni siquiera para pagar el total del alquiler o de la pieza donde vivas, ¿no? Pero bueno, es al menos esa mínima base con la que, reitero, en este momento un número no menor de población trans y travesti está contando. De hecho, son 5.000 personas, ¿no? Y fue una de las banderas del año pasado de este gobierno. Mientras que en la gestión macrista solamente había cuenta de 1.000 personas trans y travestis dentro del programa Potenciar Trabajo, ex Hacemos Futuro, este gobierno incorpora unas 5.000 personas. Es decir, quintuplica el número. Sin embargo, acá la cuestión. Luego sale el programa Acompañar. Ustedes piensen que ese ingreso masivo de 5.000 personas se da en función de ser consideradas personas en situación de riesgo por motivos, o sea, por violencias con motivos de género. Luego el Ministerio de Género saca el programa Acompañar, que es explícitamente para personas en situación de riesgo por violencias relacionadas al género. Y, no obstante, contar con el Potenciar Trabajo es un impedimento para acceder a este plan. Entonces, ¿cuál es el problema en cuestión? El problema es que nominalmente está dirigido a nosotros, ¿sí? Es decir, yo digo, bueno, este programa está dirigido a mujeres, trans y travestis, pero después, al no contemplar las condiciones materiales de esta población, es decir, al no prever que económicamente 5.000 personas de esta población dependen de ese programa social en la actualidad y cuentan con ese programa como principal sustento, quedamos excluidas de facto, o sea, quedamos excluidas en los hechos de poder acceder. A pesar de que la política esté dirigida a nosotras, después en los hechos no ingresamos. Ni con el arrasamiento de nuestros cuerpos, ni con el arrasamiento de la tierra vamos a mantener un orgullo solamente como una fiesta, como si fuera una efemérides, ¿sí? Como si fuera un encuentro más de algo que ya sucedió. También es evidente, ¿no?, que esta agenda que la levantó tanto este gobierno durante los 2 últimos años se evidenció que en las elecciones no garpaba. ¿Y por qué no garpaba? Porque no seremos población significativa para hacer números a la hora de votar, o simplemente para cambiar la opinión de los votantes. Lo que sí es cierto es que cuando se dieron cuenta de que no era lo suficientemente útil, no tuvieron ningún pudor en llamar a un tipo como Mansur para sostener la gobernabilidad. Y el discurso actual es entonces que nosotros ya hemos conquistado nuestros derechos y entonces lo importante ahora es sostener la gobernabilidad. Nosotros decimos que de ningún modo, sobre todo mientras que los derechos, en tanto palabra muerta, por más que reflejen una condición de igualdad de palabra, no reflejen condiciones de igualdad en la vida. Y porque esa fecha no es regalada, porque no es un feriado, porque los derechos no los tenemos todos ganados, más bien al contrario, tenemos simplemente cierta plataforma discursiva sobre la que pararnos para defendernos individualmente, pero colectivamente seguimos recibiendo los golpes. Y además porque los derechos, si quedan como herramientas para ser, digamos, defendidas solamente desde la individualidad, no consiguen su efecto más importante, que es el cambio social colectivo. Con respecto a eso, voy a decir también, vuelvo a repetir mi repudio contra la Marcha del Orgullo Oficial, que no está hablando de Tehuel, sobre todo porque hay algo muy importante que genera la desaparición de Tehuel en la vida de la población trans y travesti, que es asentar, ¿sí?, el imaginario de que la posibilidad de ser trans en este mundo es posibilidad de ser desaparecida y de que haya un Estado cómplice que
no te busque como corresponde. Y eso es un daño para toda la comunidad, y eso lo tendríamos que instaurar como debate de agenda de derechos, porque no es solamente un daño a esa persona individual, ni siquiera es un daño para toda la comunidad, sino que es un daño para toda la sociedad, porque como decíamos, en 2018 en plena lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, mientras que apartarse del límite de lo que se considera tu género asignado al nacer sea riesgo, sea una situación de riesgo, de exposición a las violencias, nadie va a ser libre de decidir con su cuerpo absolutamente, mientras que apartarse del género asignado sea condición de riesgo. Por eso un montón de personas todavía viven en el closet. Por eso un montón de personas todavía no se animan a vivir su identidad libremente en cualquier espacio, en la calle, en su trabajo, porque es condición de riesgo. Y por lo tanto no decidimos libremente sobre nuestros cuerpos. Y por eso no podemos permitir que a Tehuel no se lo busque. El daño de la figura de los desaparecidos es un daño en la subjetividad de todos quienes pisamos este territorio. Que creemos entonces que simplemente por ser un pibe trans no vas a tener posibilidades económicas, posibilidades de acceso a un trabajo formal. No nos olvidemos que Tehuel estaba yendo a una entrevista, bueno, hay una discusión inclusive sobre esto, hay quienes dicen que ni siquiera era una entrevista de trabajo, sino que estaba yendo a su primer día de trabajo y no regresa. Entonces ese imaginario hace mucho daño. Imagínense pensarse en ser trans en ese barrio, o en el conurbano, o en toda Argentina, hace daño al imaginario de toda nuestra sociedad. Y por eso, aunque Bernie haya salido un mes después de la desaparición de Tehuel a decir, estamos esperando lo peor, por eso, aunque busquen un cuerpo, nosotros no vamos a permitir que el Estado afirme eso. O sea, si el Estado quiere afirmar eso, lo va a tener que hacer por su cuenta. No vamos a ser nosotros los primeros en decir que Tehuel está muerto. No, lo buscamos con vida, porque con vida lo vimos por última vez. No les vamos a dejar que cierren esta causa tan fácilmente. Enredando las mañanas.